La tercera necesidad básica es la de relación o vinculación, es decir, siento que pertenezco, que soy importante y que soy muy valioso para la gente que me rodea. Y aquí hay un principio importantísimo que cambia totalmente el clima dentro de una institución. Podemos corregir una conducta sin poner en duda el valor de los alumnos. El niño, especialmente el adolescente, está muy centrado en cómo lo ven y cómo lo perciben los demás, porque en estas etapas la pertenencia y el estatus dentro del grupo funcionan como una especie de termómetro de seguridad social. Para un adolescente, para tus alumnos, niños, adolescentes, el quedar mal frente a sus compañeros no es un detalle menor. Puede sentirse como una amenaza real a su lugar en el grupo, ser ridiculizado, ser excluido, ser etiquetado. Por eso, cuando un adulto, en este caso una figura de autoridad, lo corrige en público, muchas veces, la mayoría de las veces, el cerebro del niño o del adolescente entra en modo de supervivencia social. Vamos a ver qué pasa dentro de la mente del alumno cuando lo corriges en público. Hay tres cosas que pasan. La primera es que se activa la vergüenza o la defensa. La vergüenza va a aparecer cuando el mensaje lo siente el alumno como, uy, ya me exhibieron. Y la defensa va a aparecer para proteger su imagen. Por eso se va a poner a discutir contigo, te va a contestar, o se va a hacer el chistoso, o va a minimizar, o te va a ignorar, o va a culpar a otros. Todo esto es un mecanismo de defensa que él utiliza para proteger su imagen. La segunda cosa que pasa cuando lo corriges en público es que se reduce el acceso a la parte reflexiva. Tú le estás dando todo un speech y aunque el alumno parece que te está oyendo, no necesariamente te está escuchando. ¿Por qué? Porque su atención se va a ir a qué están escuchando los demás, cómo me están viendo, se están riendo de mí, qué estarán pensando, cómo me veo, qué tal que pierdo estatus. Y todo esto consume el recurso mental y baja la capacidad de poder procesar la información que tú le quieres transmitir. El tercer elemento o la tercera cosa que pasa cuando corriges en público es que el foco cambia de aprender a salvar su dignidad. En ese momento, para el alumno, lo más urgente es proteger su reputación mucho más que comprender el contenido de tu mensaje. Entonces, el objetivo educativo, que es formar el criterio del alumno, lograr su autocontrol, lograr su responsabilidad, se pierde totalmente. Lo único que queda es una lucha por el control o bien una reacción emocional. Y por eso muchas veces recurrimos entonces a estrategias que son: te voy a bajar el punto, te voy a sacar del salón, te voy a mandar con alguien de mayor autoridad, voy a hablarle a tus papás. Y esto al final no permite que llegamos al objetivo, que es realmente formar este criterio en el alumno. ¿Y por qué afecta esto más en la adolescencia? Pues porque ya sabemos que en esta etapa es cuando crece muchísimo la sensibilidad a la evaluación social. El alumno está construyendo su identidad, ese quién soy yo aquí en esta comunidad, y su reputación con los pares pesa mucho más que la aprobación de un adulto o cualquier figura de autoridad dentro de la institución. Por eso, la corrección pública, ellos la viven como una amenaza a su identidad, como una etiqueta frente al grupo o una pérdida de control de su propia imagen. ¿Qué efecto produce esto en una cultura escolar? Bueno, cuando la corrección pública se vuelve un método habitual en el colegio, en el salón de clases, el típico pegar el grito, ¿verdad?, para que deje en ese momento de hacer lo que está haciendo, lo que aprenden los alumnos es a evitar ser vistos. O sea, ellos van a buscar ocultar, mentir, hacer las cosas por debajo del agua, cuando el maestro todavía no llega al salón, cuando el encargado de disciplina no está cerca. Los alumnos más difíciles se vuelven mucho más reactivos. ¿Por qué? Porque ellos, digamos que ven el salón de clases o el patio o donde sea que les estén llamando la atención públicamente como si fuera un escenario. Ellos tienen que interpretar un papel con tal de mantener su imagen y su estatus delante de sus compañeros. Y aquellos alumnos más tranquilos, lo que hace es que se vuelven más ansiosos. A lo mejor no reaccionan como aquellos que sí son más impulsivos, pero les genera una ansiedad
¿Por qué? Porque ellos interpretan esa llamada de atención como un castigo social. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Aquí la idea no es dejar de señalar, dejar de corregir, dejar de llamar la atención, no, para nada, esto se tiene que hacer. Aquí el único pequeño cambio que hay que hacer es buscar corregir sin exponer, para que el alumno pueda pensar, pueda reflexionar en lo que está haciendo. ¿Qué alternativas prácticas tenemos si ya no queremos utilizar la corrección pública? Bueno, una de ellas es la corrección discreta, que no es otra cosa que acercarme al lugar del alumno y hacer algún ruido, algún movimiento, una señal previamente acordada que le indica al alumno que está comportándose mal y que tiene que cambiar ese comportamiento. Les pongo un ejemplo real que yo utilizo en el día a día. Si estoy dando mi clase y veo a un alumno que está volteado platicando con el compañero de atrás, en lugar de pegar el grito desde acá, desde el pizarrón donde estoy y decirle, Javier, deja de platicar y ponme atención, yo lo que hago es continuar dando mi clase, hablando para todo el grupo, dando la instrucción o el tema, pero mientras lo hago me voy acercando al lugar del alumno. Una vez que estoy al lado de él, toco varias veces fuerte la mesa de su escritorio así. La mayoría de las veces con esto es suficiente para que el alumno deje de hacer lo que estaba haciendo y se reincorpore a mi clase. Pero obviamente esto no va a funcionar si no acordé primero con los alumnos qué es lo que espero de ellos y qué significa esa señal que voy a hacer. Otra alternativa, si es que esto no funciona, es la corrección privada con un diálogo breve. Vamos a continuar con el mismo ejemplo. Me acerco al alumno que está teniendo un comportamiento no adecuado, ya sea que esté platicando, está haciendo otras actividades, me está interrumpiendo constantemente la clase. Entonces, me acerco a él, esto es muy importante, me acerco, no lo digo yo desde mi lugar del otro lado del salón, y le digo en un tono de voz acorde a la distancia corta que tenemos el alumno y yo. Javier, te estoy viendo. Al final de la clase vamos a hablar tú y yo unos minutos sobre este comportamiento. Aunque el alumno cambie su comportamiento, es muy importante que cumplas al final de la clase y le pidas que se acerque y apliques el método DNA un par de minutos con él. ¿Qué decidiste hacer en mi clase? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué consecuencias crees que va a traer si continúas teniendo este comportamiento? ¿Qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante? Ahora, si la situación no puede esperar, no puedes decirle vamos a hablar al final de la clase porque es algo que requiere tu atención en ese momento, es un comportamiento sumamente disruptivo. Obviamente, si no es algo que está poniendo en peligro la integridad física del alumno, de los compañeros, ese es otro tema. Estamos hablando de alguna situación disruptiva que requiere tu atención en ese momento, pero no es grave. Entonces, ahí sí vale la pena interrumpir la clase y tomar 2 o 3, 5 minutos para tener un diálogo con el alumno en ese momento, aplicando el método DNA y hacerlo ahí frente al grupo. Pero ojo, siempre cerca del alumno, para que no se sienta como una corrección pública, sino como algo que estoy teniendo en este momento con el alumno, pero que por la situación y por la importancia de su comportamiento, lo tengo que hacer en ese momento interrumpiendo mi clase. Y para eso utilizo un tono de voz neutral, sin necesidad de gritar, porque estoy cerca del alumno y aplicando el método DNA. Es muy probable que si nunca hemos aplicado un método así, nos invada la sensación de pérdida de autoridad, pérdida de control, se nos va a alborotar el grupo, se me van a venir encima. Esto es muy común cuando viene acompañado de una idea equivocada, que es confundir el control con la autoridad. Aquí lo que cambia cuando pasas de corrección pública a un diálogo privado formativo no es que pierdas autoridad frente al grupo, más bien estás cambiando la fuente de tu autoridad. Cuando la fuente de tu autoridad es el control, es decir, yo soy la maestra y aquí me tienen que obedecer porque yo soy la figura de autoridad, entonces ahí está tu autoridad basada en dos cosas, en el miedo a la exhibición o en la sanción que les puedes aplicar como figura de autoridad. Y esto lo que genera a la larga es alumnos que sí te van a obedecer por ansiedad o bien se te van a rebelar y se van a poner al tú por tú. Cuando la fuente de autoridad la cambias a la de soy un adulto que te cuido, que busca lo mejor para ti, que te quiero escuchar, que te quiero entender,
Entonces, tu autoridad está basada en una estructura clara, en donde tú les dijiste previamente qué es lo que esperas de ellos y hay una coherencia, hay una relación cercana entre maestro y alumno y ellos encuentran el sentido y el valor en lo que estás haciendo. El control externo genera un cumplimiento a corto plazo y muy probablemente un rebote después. Los ambientes que son más coercitivos generan en algunos alumnos una obediencia inmediata, pero tienden a producir una motivación más controlada, es decir, me porto bien para evitar el castigo, y eso viene con menos autorregulación y conductas disruptivas cuando nadie nos está viendo. Ahora, ¿por qué interrumpir para corregir no siempre significa parar la clase? Muchos maestros imaginan los diálogos formativos, sobre todo si se usa el método DNA, como una conversación larga, pero en realidad las intervenciones más efectivas suelen ser microintervenciones de un par de minutos y cuanto más las hacemos, más cortas suelen ser. Una vez que tuviste esa intervención eficiente con un alumno, va a bajar drásticamente la cantidad de intervenciones posteriores con ese mismo alumno. Pero ojo aquí, hacemos un énfasis en la palabra eficientes, porque de nada sirve tener una intervención con un alumno si esta la hacemos en público, señalando lo que hizo mal, amenazando con una consecuencia punitiva, porque sabemos que el alumno probablemente no nos va a estar escuchando, por lo tanto no está interiorizando el aprendizaje y va a volver a repetir la misma conducta. Aquí te comparto 3 prácticas concretas al momento de aplicar el método DNA. Número 1, la corrección se hace en privado siempre que puedas. Número 2, el reconocimiento, por el contrario, siempre hazlo en público. Y número 3, equilibra la comunicación con la familia. No solo notifiques cuando hay algún problema. Y si lo tienes que hacer, no olvides notificar en cuanto veas una respuesta positiva o un cambio de actitud en tu alumno. El feedback positivo que tú des va a aumentar la motivación, el compromiso y la corresponsabilidad. Acuérdate que en JITSCORE puedes enviar en tiempo real y rápidamente notificaciones de avances, logros y reconocimientos, no solo a los demás maestros o padres de familia, sino a tu alumno también. Llegamos al final de este mini curso y no podemos negar que el título de este fue bastante ambicioso: crear una cultura positiva y de reconocimiento. Pero una cultura no cambia por un curso o un discurso. Cambia cuando cambian los hábitos, cuando cambia el lenguaje y cuando todo el sistema se compromete desde la raíz a visualizar y reconocer mucho más ciertos comportamientos. Como todo cambio, al principio seguramente hay resistencia por temor a que no funcione, pero hay que confiar en el proceso y asegurarnos de que toda la comunidad está convencida y motivada a trabajar para conseguir la meta. Te propongo una regla muy simple para iniciar. ¿Qué te parece si por cada incidencia registrada de alguna conducta disruptiva, procures registrar también una evidencia positiva auténtica? No tiene que ser al mismo momento en el que registras la situación de conducta o de hábitos, pero sí hazlo en cuanto veas que el alumno reacciona favorablemente a tu intervención. Ahora sí, cierro este minicurso con la siguiente idea. El objetivo es implementar una cultura positiva y de reconocimiento. No es tener menos incidencias, es tener alumnos más conscientes de sus decisiones y mucho más capaces de elegir la mejor. Eso es una verdadera formación integral del carácter. Si encontraste valioso este curso o al menos alguna idea que aquí te compartimos, por favor, síguenos en nuestras redes sociales y recomiéndanos con otros colegas tuyos. Queremos que cada vez más docentes y formadores descubran que la atención positiva y verdaderamente personalizada sí es posible. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.